¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una presentación de un nuevo sistema de filosofía, un nuevo sistema filosófico, con eh, el rigor que implica un sistema filosófico y con todo lo que implica la palabra sistema filosófico después de Hegel, ¿no? Antes de empezar a proponer un nuevo sistema de filosofía, hay que justificar la necesidad de un nuevo sistema de filosofía. Este nuevo sistema de filosofía es algo así como un realismo hermenéutico, mítico o místico, existencial. Esas son las cuatro esferas o los cuatro pilares de este sistema filosófico. En este sistema filosófico tenemos una metafísica estática y una metafísica dinámica. La metafísica estática está cerca de lo que es el tomí, ¿sí? Es una metafísica estática, es la metafísica dura, la que explica la estructura de la realidad en cuanto que realidad y la estructura del fundamento en cuanto que fundamento. Pero, yo decía, hay una metafísica estática y una metafísica dinámica. La metafísica dinámica es hermenéutica. Recuerden que Hermes, justamente, era el mensajero de Zeus, con lo cual Hermes siempre es el mediador entre una estructura y otra estructura, digamos, ¿no? Que en términos tomistas es la participación entre el mundo del ser y el mundo de los entes, ¿sí? Mundo entre muchas comillas. Entonces dijimos, la parte estática es en general tomista y la parte dinámica es en general hermenéutica. Por otro lado, la mística y el existencialismo va a ser una instancia de una relectura de el mundo estático, de la metafísica estática, y sobre todo la mística, una relectura de la metafísica estática, y el existencialismo, una relectura de la metafísica dinámica, digamos. Bien. Ustedes conocen que hay dos tipos de realismo. El realismo ontológico, que sostiene que existe una realidad independientemente de nosotros, de que la conozcamos o no la conozcamos, y el realismo nociológico, que es el que sostiene que a esa realidad que existe independientemente de que nosotros la conozcamos o no, la podemos conocer, efectivamente podemos conocerla. Entonces, el realismo ontológico sostiene que existe esa realidad y el realismo nociológico sostiene que podemos conocerla, digamos. Tomás de Aquino, que es un realista, efectivamente es un realista, es el mejor de los realistas, él estudia la realidad, se da cuenta que la realidad puede ser estudiada. Como dice Tomás, no sin esfuerzo, no sin errores, no sin tiempo, no sin sacrificio, pero analógicamente, es decir, Tomás dice, no podemos conocer absoluta, idéntica y perfectamente todas las cosas, y menos a Dios. Eso ya lo venimos viendo en mi canal de YouTube con el tema de la analogía en Tomás de Aquino. Pero, en general, en la filosofía se tomó una postura con respecto a este tema, y la postura fue la siguiente: examinar el universo de realidades con las que nos topamos en el mundo de una u otra manera y globalizar al ente, globalizarlo como que en realidad hay un ente privilegiado al cual nosotros vamos a conocer, ¿no?
Algunos privilegiarán, por ejemplo, al ente material y son los materialistas, a otros los entes espirituales y son idealistas, a otros privilegiarán el ente psíquico y son psicologistas o antropologistas. Algunos privilegiarán un ente más metafísico y esotérico y son más místicos. Otros privilegiarán del ente la esencia y son esencialistas, otros privilegiarán del ente la existencia y son existencialistas, pero se globaliza como que se elige un ente privilegiado y se globaliza las características de ese ente como si las características de ese ente fuesen las características de todos los entes, ¿no? Como si ese ente fuese el analogado principal del cual todos los otros entes participan para existir o tener sentido. Entonces el materialista te dice, los únicos entes que existen son los entes materiales. O el materialismo gnoseológico dirá, los únicos entes dignos de ser conocidos, o de los que es posible conocer, tener conocimiento, son los entes materiales. Todas las escuelas filosóficas van a tener un poco esta postura, ¿no? Vamos a ver cómo la metafísica estática está cerca de lo que plantea Tomás de Aquino y advertir un cierto problema, ¿no? Porque efectivamente lo que tenemos que resolver es si hay un ente privilegiado, si todos los entes tienen la misma característica, si la estructura de la metafísica estática pone las reglas del juego para la metafísica dinámica y en qué sentido la pone o no la pone, y sobre todo si es que la unidad de todo lo real manifiesta una especie de monismo metodológico en el cual todos los entes de alguna manera tienen la misma estructura y participan del ser de la misma manera, ¿no? En su estructura, digamos, ¿no? Al modo de su esencia, digamos, pero en su estructura de participación es la misma, ¿no? Santo Tomás de Aquino sostiene la causalidad extensiva intensiva del ser, ¿no? Nos dice el doctor Méndez que es la mejor tesis sobre este tema, es sin dudas, esto es así. El momento extensivo de la causalidad trascendente es inmediatamente recogido por Tomás de Aquino. Quod Deus sit omnibus causa essendi, que Dios es la causa de todos los entes, ¿no? Señala la exclusión de toda posibilidad de sustracción de algún ente a la causalidad primera. En sentido contrario, una causalidad universal extensiva, Tomás identifica dos posiciones, ¿no? Bueno, hay filósofos que sostenían que hay ciertos entes que no fueron creados por Dios, ¿no? Por ejemplo, la materia o los cielos, que Dios es solo causa formal o que Dios solo es causa eficiente, que Dios no es causa material del ente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el adjetivo omnis, de omnibus, ¿no? De la frase de Tomás, ¿no? Refleja el momento extensivo, ¿no? Omnis vendría a ser lo que para los griegos sería panta o pan, ¿no? Que es lo extensivo, es decir, la participación y la inhabitación del ser en el ente se da en todos los entes, en todo el universo de entes, es decir, la extensión en la que el ser se participa es omniabarcadora, ¿sí? Son todos los entes, ¿sí? No hay un ente que no haya sido causado totalmente por el ser,
y por lo tanto no hay un ente que no esté siendo participado por el ser. ¿Bien? En cambio, el título totus no habla de todos y cada uno en términos extensivos, sino de cada uno todo entero, el individuo. Es decir, que así como omnis sostiene que no hay ningún ente que se sustraiga de la participación, totus sostiene que no hay ninguna parte del ente, de cada individuo, de cada ente concreto, que se sustraiga de la participación. Totus sería lo que en griego es holon, ¿no? Kataholon, ¿no? Según el todo, que esto es muy tratado por Parménides, ¿no? El kataholon, que es un tema para tesis, ¿no? Es la diferencia entre holon y pan, en Parménides y en Aristóteles también, ¿no? Bien, entonces decimos que omnis es el ese extensivo, así que el ser se participa en todos los entes, y el totus habla de la intensidad, es decir, que el ser se participa en cada ente, en todo el ente entero. Si no hay una parte del ente que no participa del ser. No podemos decir, no, bueno, el espíritu humano no participa del ser, o la materia no participa del ser, o la forma no participa, no. Todo el ente entero participa del ser. Ahora, ¿en qué diferencia? Bueno, cada ente participa del ser al modo de su esencia, ¿no? Esto se llama in linea essendi, ¿no? Nosotros decimos, el perro, la piedra, el árbol y el hombre participan del ser. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta de que hay una diferencia, de que no se puede predicar esto de manera unívoca? Porque la piedra es y participa del ser, pero al modo de la piedra, al modo de la esencia de la piedra, con las perfecciones de la piedra. El árbol participa del ser al modo de la esencia del árbol, al modo de la perfección del árbol. El hombre participa del ser al modo de la esencia del hombre. Con lo cual ahí ya tenemos jerarquías en la participación, porque si la esencia del hombre es más completa y más compleja, bueno, la participación es mucho más perfecta, ¿sí? San Agustín da este ejemplo, ¿no? Dice, la piedra existe. Perfecto. El árbol existe y vive. El árbol es más perfecto que la piedra, porque el árbol existe y vive. El animal existe, vive y siente. El animal es más perfecto que el árbol. El hombre existe, vive, siente y piensa. El hombre es más perfecto que el árbol. El hombre es más perfecto que el animal. Ahora, que el hombre exista, viva, sienta y piense, ¿implica que el hombre tiene tres almas? El hombre tiene un alma por la cual existe, otra alma por la cual vive, otra alma por la cual siente y otra por la cual piensa. No, el hombre no tiene tres almas. El hombre tiene una alma que, como es perfecta, contiene en su perfección, en su dignidad, contiene los atributos de las almas inferiores. ¿Verdad? El árbol, por existir y vivir, no tiene dos almas, tiene una. Bien. Santo Tomás va a concluir con este análisis que la inhabitación, es decir, el ese intensivo y extensivo real, va a justificar una cierta unidad de todos los entes, ¿no? ¿En qué los entes son uno? En que todos los entes están siendo en el ser, están participando del ser. O sea, todos los entes remiten al ser y ahí está su unidad. Su unidad frente al ser y su unidad frente a los otros, ¿no? Subsisten sin necesidad de otro ente, pero subsisten en el ser.
en una relación de ser con el ser. Como cada ente participa del ser al modo de su esencia, lo que Santo Tomás le va a llamar el in linea essendi, participa en línea de su esencia, al modo de su esencia, digamos. Bueno, ahí Tomás de alguna manera estaría justificando con el ese intensivo real su oposición a la multiplicidad de formas sustanciales. ¿Sí? La multiplicidad de formas sustanciales justamente viene a sostener que en el ente hay diferentes almas o hay diferentes formas sustanciales. Entonces, en el hombre, por ejemplo, hay un alma por la cual el hombre actúa de esta manera, hay otra alma por la cual el hombre actúa de esta otra manera. ¿Se entiende? O sea, como que los distintos modos operativos dependen de distintos principios operativos. Y esos principios operativos distintos reposan en distintas formas sustanciales. Eso va a sostener la multiplicidad de formas sustanciales, la teoría, ¿no?, de la multiplicidad. Santo Tomás va a estar en contra de la multiplicidad de formas sustanciales, sosteniendo el ese intensivo real, por el cual el principio operativo del hombre radica en un solo principio entitativo, que es la forma sustancial del hombre, que es su alma espiritual. Nosotros vamos a aplicar el método a posteriori fenomenológico, es decir, nosotros vamos a estudiar los principios entitativos, es decir, la configuración ontológica, a partir de los principios operativos, es decir, de su fenomenicidad. Estudiando la fenomenicidad, nosotros nos valemos de las ciencias auxiliares que tiene la antropología, como ser el psicoanálisis, la filosofía, la hermenéutica, la antropología cultural, la biología, la lingüística. Perfecto. Esta fenomenología que nos da a conocer la fenomenicidad, es decir, el principio operativo in actus, en acción en el hombre, nos da a conocer que los principios operativos del hombre son radicalmente distintos uno del otro. Eso ya vamos a ir viendo. Si el hombre tiene principios operativos radicalmente distintos e incluso a veces paradójicamente contradictorios en algún punto, digo en algún punto porque es en el mismo tiempo, pero no en el mismo sentido, ¿no? Por eso lo de contradictorio, tómenlo entre comillas. Nosotros vamos a descubrir que, al menos por ahora, no es imposible que en el hombre hayan distintos principios operativos. Acá la filosofía clásica lo sostiene, ¿no? El intelecto y la voluntad son dos principios operativos que reposan en un solo principio entitativo, que es el alma humana. El alma humana es la única por la cual el hombre piensa y el hombre quiere, digamos, ¿sí? Pero el modo que tiene el ser humano de operar radica en muchos principios que a veces son contradictorios uno de otros. Como repito, ¿sí? En el mismo tiempo, en el mismo hombre, pero no en el mismo sentido. Pero esa variedad de sentidos nos remite a una posible multiplicidad de formas sustanciales, ¿no? Sí en el mismo sujeto, sí en el mismo tiempo, no en el mismo sentido. Eso siempre lo quiero aclarar porque esto no es una contradicción. La multiplicidad de formas sustanciales o la doble verdad no es una contradicción si se admite que no estamos hablando en el mismo sentido, ¿sí? Hay una multiplicidad de sentidos. Bien. Es posible entonces que el hombre, por ejemplo, participe del ser no de una sola manera, el todo entero. Acá estamos afectando no lo intensivo ni lo extensivo, sino la uniformidad del modo de participar. Es decir, como que tanto el espíritu del hombre
como la psique del hombre, como el cuerpo del hombre, participan del ser a través de un solo modo, y ese único modo de participar es el modo de la única forma sustancial que tiene el hombre, que es el alma espiritual. ¿Se entiende? Entonces, el hombre no tiene distintos modos de participar del ser, tiene un solo modo de participar del ser, que es al modo de su forma sustancial, ¿no? En el que radica su esencia, ¿no? Nosotros vamos a sostener que el hombre participa del ser de distintos modos, según distintas formas sustanciales. Y eso lo vamos a descubrir no en la metafísica estática, sino a través de un análisis fenomenológico, es decir, estudiando cómo el hombre opera en la practicidad, en la facticidad, como dice Heidegger. Vamos a descubrir que los distintos modos de operar dependen de distintos modos de ser, y que esos modos de ser habitan en el hombre, ¿no? Por lo cual el hombre es un ser fracturado, paradójico, contradictorio, complejo, ¿verdad? Sí, no se puede resolver la diversidad de formas operativas dentro de una unidad de principios entitativos, y que los principios entitativos reposen en un argumento metafísico. ¿Para qué nos va a servir esto? Para entender que en el universo y en el hombre como parte del universo hay modos de ser, hay principios entitativos diversos, y que unos, en la relación con otros, por ejemplo, en la relación del hombre con otro hombre, en la relación del hombre con Dios, con el mundo o consigo mismo, van a ir siendo distintos según de qué estemos hablando. Entonces, hay principios entitativos en el hombre que se muestran claramente, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre es un principio entitativo, es un modo de ser del hombre que se muestra claramente. Es decir, ustedes no necesitan hacer un estudio magistral para darse cuenta que yo soy un ser corpóreo, que yo soy un ser corporal. Mi corporeidad está a las leguas manifestándose, se está revelando mi corporeidad abiertamente, directamente, manifiestamente. Pero hay entes que no se muestran, sino que hay entes que se ocultan, que se esconden en lo recóndito del misterio. Y eso está en el hombre, está en el hombre, está en el mundo, ¿sí? El misterio, los enigmas de la vida, los enigmas del mundo, de la historia, las preguntas fundamentales. Por ejemplo, el modo en el que el hombre se piensa absoluta e idénticamente a sí mismo, el sentido absoluto de la existencia. Bueno, eso no lo podemos conocer claramente, eso está oculto, ¿verdad? Eso está oculto, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Es algo que por de pronto se está oculto, ¿no? El misterio está oculto. Justamente una de las características del misterio es el no revelarse, ¿no? Y ahí está el problema. El hombre habita en el misterio, el hombre vive en un misterio, ¿sí? Las cuestiones fundamentales de la vida tienen mucho de enigmática, tienen mucho de misterio, ¿no? Es decir, no todo es explicable, eso queremos decir, no todo es explicable, y todos nosotros tenemos en algún momento una sana sensación de que vivimos en el misterio, de que no vamos a resolver las preguntas fundamentales, ¿sí? Y eso le pasa al ser humano, ¿no?
Eso le pasa al ser humano. Hasta el mismo Tomás le pasó, ¿no? Estar en contacto con un misterio inefable que lo dejó mudo y lo dejó sin escribir, ¿no? Lo hizo archivar pluma y tintero, digamos, ¿no? Decimos, hay entes que se muestran, hay formas de ser en el hombre que se muestran, por ejemplo, la corporeidad, la piedra se muestra, la esencia de la piedra se muestra. Yo veo una piedra, digo, ahí hay una piedra, ahí hay un misterio. ¿Se entiende? ¿Qué misterio hay en una piedra? El origen, ¿no? Pero en cuanto a piedra no hay misterio. Entonces, de alguna manera hay entes que se muestran y en el hombre hay un modo de ser que se está mostrando, que se está manifestando, que es su corporeidad, ¿no? Apofánesis, se muestra, se manifiesta. Hay algo en el hombre que se oculta y hay entes que se ocultan, ¿no? Por ejemplo, y esto ya es una concepción de filosofía de la religión, los ángeles se ocultan, el misterio se oculta, el sentido se oculta, el sentido último de las cosas se oculta. ¿Quién puede afirmar absolutamente qué sentido tiene la vida o qué pasa después de la muerte? La misma Sagrada Escritura dice que lo conocemos a tientas, como en sombras, vemos como en sombras, ¿no? Y hay entes que se muestran ocultándose, o se ocultan mostrándose. En el hombre hay un modo de ser que se muestra ocultándose o se oculta mostrándose. Hay un principio entitativo que da pie a una forma, a un principio operativo. Ese principio entitativo en el hombre es el inconsciente. El inconsciente del hombre se muestra ocultándose. Se muestra porque todo el tiempo vemos que el hombre opera según el inconsciente, según aquello que no conoce o que no quiere, o que no controla. Todo el tiempo vemos al hombre hacer cosas descontroladas, cosas que no comprende, cosas que no quiere incluso. Lo vemos. Esas actitudes se muestran, pero se muestran ocultando el trasfondo, ocultando el principio entitativo. El principio entitativo es el inconsciente. El inconsciente no aparece. Aparecen sus principios operativos, sus fenómenos, sus acciones. Pero nadie vio al inconsciente. Nadie sabe exactamente cómo es el inconsciente, qué es, cómo es, de qué está hecho. ¿Se entiende? Es decir, el inconsciente se muestra ocultándose y la psiquis se oculta mostrándose, ¿sí? Se oculta mostrándose porque nuestra psiquis parecería que está clara, ¿no? La personalidad parecería que está clara, pero en esa claridad del manifestarse hay una máscara, hay un prodio, ¿no? una máscara, ¿no? Un prosofón, personalidad viene de prosofón, ¿no? Persona viene de persone, es prosofón, que es máscara en griego, ¿no? Es decir, la personalidad se muestra ocultándose, el inconsciente se oculta mostrándose. Entonces, ya vemos que en el hombre hay una complejidad muy grande. En el hombre hay un aspecto de su vida, de su ser, que se muestra, que es la corporeidad. Hay un aspecto de su vida que se muestra ocultándose, que es su psiquis. Hay un fenómeno de su vida que se oculta mostrándose, que es su inconsciente. Y hay un fenómeno de su vida que se oculta totalmente, que es su sentido, que es su fundamento último. Entonces el hombre es un ser complejo. No podemos abordar al hombre como si el hombre solamente se mostrase, o como si el hombre solamente se ocultase mostrándose o se mostrase ocultándose, ¿no? O como si el hombre solamente se ocultara en su sentido. El hombre no es solo un misterio. Tampoco el hombre es puramente positivo y explicable como para las ciencias positivistas. El hombre tampoco es indicio puro, hermenéutica pura, lenguaje puro de ambigüedad, de vaguedad o de sistema de redes de lenguaje para explicarlo solo al hombre desde el psicoanálisis, la hermenéutica o la lingüística.
Si yo entonces dijera que hay una unidad de forma sustancial, haría un psicologismo diciendo el hombre es psiqui pura. Y si el hombre es psiqui pura y la psique del hombre se muestra y se oculta, el único método, el monismo metodológico para estudiar al hombre es la hermenéutica o la psicología o el psicoanálisis. Si el hombre solo se muestra y nada más, lo estudio al hombre a través del positivismo o de un realismo ingenuo. Si el hombre solo se oculta, lo estudia al hombre solo desde la mística, solo desde la revelación, solo desde el enigma o del misterio. Pero el hombre es muy complejo. La vida es muy compleja. Porque hay cosas de la vida que se muestran, hay cosas de la vida que se ocultan, hay cosas de la vida que se muestran y se ocultan. Y necesitamos ver cómo esos distintos principios operativos, esos distintos modos de operar y de ser en el hombre, dependen de una realidad compleja, que está fragmentada y que nosotros tenemos que develar fenomenológicamente, es decir, partiendo de las operaciones a los principios y no de los principios a las operaciones. Si el hombre tiene muchos modos de operar, es porque tiene muchos modos de ser. Y esos modos de ser son los que vamos a desentrañar enseguida. Gracias.